En esta oportunidad damos inicio a la primera sesión de esta rueda que hemos invitado a profesionales de la salud principalmente, y estamos comprometidos con el tema de la recuperación de la salud. Vamos a dar inicio en esta presentación de candidatos de diputados. Todos son candidatos de diputados y senadoras para la nominación partidaria. Bueno, ha llegado el compañero Walter Navarro con unos minutos de atraso, pero confiamos que su presentación también va a ser igualmente rápida y corta, porque tiene un compromiso de exposición en otro ambiente también de aquí en la ciudad de Lima. Bueno, sin más que quitarles tiempo a ustedes, compañeros, empezamos con Walter, por favor, con los minutos comprometidos. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos me da, compañero? Los 10 minutos que habíamos conversado. Perfecto. Bueno, para saber. Gracias. Estamos con los tiempos en silencio, porque lo podemos poner en silencio y luego te voy a hacer que suene. Casi todos los teléfonos en silencio. Había que apagar celulares. En silencio. Bueno, muchas gracias. Compañero Fernando Lindo, muchas gracias por la invitación a la base de Miraflores. Compañeros diputados, compañeros todos, senadores, compañeros senadores y diputados. Y agradezco el espacio que nos dan para poder presentar nuestras propuestas. Quien les habla es médico de profesión desde hace más de 20 años, con la especialidad de cirugía plástica, y soy aprista desde mis padres no lo eran, pero me conocí. Y tuve la suerte de que mi abuelo fue a mi casa, a la casa de mis padres, y entonces que yo no tenía mucha información del partido, había leído algo. Mi abuelo generó toda una inquietud y una necesidad de búsqueda de por qué era tan importante este personaje, este compañero, este ser humano que creo que nos iluminó el siglo pasado y nos sigue iluminando con su economía y su decencia y honestidad, porque eso fue una persona honesta, decente, con valores y principios que lo siguió a pie juntillas. Diría casi religiosa su formación y su vida. Y lamentablemente en situaciones actuales donde la corrupción, la inseguridad ciudadana, la informalidad son los temas del día a día en nuestro país, creemos que es necesario que el partido aprista tenga una posición y adecente la política del país, como lo ha hecho siempre, y creo que tenemos los hombres y mujeres suficientes como para hacer y llegar hacer una buena gestión. Nos dicen que queremos caras nuevas, sí, pues queremos caras nuevas, pero también necesitamos experiencia, porque de caras nuevas no se consiguen buenos gobiernos, sobre todo en los momentos tan críticos que vivimos. Estamos en una situación, el día de hoy leía una noticia, que el 79% de los peruanos viven con miedo por inseguridad ciudadana. Y cuando hablamos de que viven con miedo, ¿qué significa? Que la persona no puede salir y está en estrés constante. Y el estrés constante nos lleva a problemas de salud mental. Entonces vivimos un gran problema de salud mental que lamentablemente no se correlaciona, no hay correlación con el apoyo de los sistemas de salud del país. Tanto el MINSA como el Salud, todos los institutos o los sistemas que ofrecen salud están fragmentados. Hablaba de mi formación de origen, luego tuve que viajar, estudié medicina en la Universidad San Fernando y
en esta universidad nos peleábamos a muerte con los rojos. Era una bronca constante, ellos en mayoría generalmente, pero hicimos algunas actividades importantes, ganamos algunos años, sobre todo en promoción, y siempre estuve yendo al partido a ver a los coloquios del maestro. Luego viajé fuera del país, estuve haciendo mi especialidad, regresé, y cuando regresé coincidí mi llegada con ahora uno de los mejores presidentes de este siglo, mi compañero Alan García. Y también tuve la oportunidad de manejar el área de quemados del Hospital Loaiza, porque el día el día de mi cumpleaños justamente hubo el desastre más grande en quemados en el Perú, que fue el desastre de Mesa Redonda. Yo recién llegaba de mi formación afuera, el director me ofrece la posibilidad de hacer y dirigir esa área de quemados. Tuve la suerte de hacerlo bien, fue un tema político, fue un tema social, y tuve la suerte de comenzar una gestión de salud que no se ha detenido nunca, apoyando a la salud del país. Fui además presidente de la Sociedad de Quemaduras de Perú, posteriormente he estado de asesor con 2 ministros de salud, el compañero Abel Salinas, uno de ellos, y en esa oportunidad, cuando gestionamos en el Ministerio de Salud, pudimos trabajar y hacer y entregar al Hospital Arzobispo Loaiza la actual emergencia. La antigua emergencia era un lugar totalmente inhabitable, donde había tuberculosis, muchos médicos residentes e internos tuvieron tuberculosis, hacinados, y logramos conseguir, gracias a la gestión, trabajando de la mano, obviamente, con el compañero Abel Salinas y todo el entorno, y él me hizo el encargo, porque yo se lo pedí, de trabajar y que trasladar la emergencia al Hospital Loaiza, es la que ahora está en actividad, y que permitió que en la pandemia se pudieran atender muchos pacientes. Tuve la oportunidad, hace pocos días lo he comentado con el compañero Fernando Lindo, de atender y llevar a un candidato, no voy a decir nombres, a la emergencia de Loaiza. Estábamos en el comité de Breña con los compañeros en una presentación, y un candidato se pone mal, entonces no debía obligado a llevarlo, porque ahí no lo podíamos atender, tenía un cuadro respiratorio con cierta dificultad, y cuando llegamos, el hacinamiento que hay en los hospitales, sillas de ruedas, camillas, pacientes en el piso, siento que hemos conseguido 11.000 metros cuadrados, sin embargo, un hacinamiento terrible. Y le comento, digo, acá deben venir todos los candidatos a ver cómo está el sistema de salud. El Hospital Loaiza, el primer hospital bandera del MINSA, en qué condiciones está. Y al final de la atención que le dieron, porque fue una atención buena, porque los profesionales somos de primera en salud y en el Loaiza en particular, con mucha solidaridad y mucho apoyo, logró salir. Bueno, no tuvo nada grave, felizmente, pero le comenté, y ahí voy a decir una de las primeras medidas que yo haría si llego al Congreso y si ustedes le dan el voto. Y esa primera medida es quitarle a los congresistas esos seguros dorados que tienen. No puede ser posible que los congresistas estén ganando, o sea, parte del sueldo que tienen tenga el mejor seguro que hay en el Estado. Y lo digo por conocimiento de causa, porque lo comenté, yo he estado de asesor principal de la Comisión de Salud, fue la última actividad de gestión que estuve en el Estado, hasta hace aproximadamente medio año. Y la verdad que daba pena ver cómo tenían esos seguros. A mí daba pena porque daba bronca, uno se sentía impotente de que había mucha gente que no tenía atención de salud, sin embargo, con unos seguros, y además los hijos con atención hasta los 35 años, que es en su seguro. Esa es una de las medidas. Hablamos del sistema de salud.
El sistema de salud después de la pandemia demostró que está totalmente fragmentado. Es salud con una deuda impresionante y con una corrupción que es galopante. El MINSA con una incapacidad que es demostrada día a día, lo comenté con el Hospital Loaiza, y si el Hospital Loaiza está así, ¿cómo estarán los centros de salud? Entonces de ahí partimos a dos propuestas que queremos hacer también. Primero, lo primero que tiene que haber es una reforma de la salud. Después de la pandemia, después que se murió mucha gente, el Perú fue el país con la mayor mortalidad del mundo, con una gestión pésima, terrible, con corrupción, por la cual ahora están denunciando al que fue presidente y que se vacunó a espaldas nuestras. Entonces, una de las cosas que pensamos es que se iba a revisar el tema de la salud. No fue así, no se ha hecho nada, hemos retrocedido, ha aumentado la anemia, que es uno de los caballitos de batalla de la gestión de Alan García, porque la anemia disminuyó en casi 17 puntos, cosa que nunca se había hecho en un gobierno. Hemos retrocedido y la anemia es uno de los graves problemas actuales. Entonces, la reforma de la salud es una de las propuestas que queremos llevar adelante. Y también trabajar en el primer nivel de atención. Estuvimos en un Congreso Nacional de Salud hace una semana que fue en el Colegio Médico, con varias autoridades y dentro de ellos los dirigentes de CINASOP, cuyo presidente es un compañero, el compañero Santiago Vinces, y con la cual sacamos un comunicado declarando la emergencia de salud y pidiendo la salida del actual presidente. Y él nos comentaba y nos decía, de salud con todo el presupuesto tiene poquísimos centros de atención de primer nivel. Por eso es que salud, el Rebagliati, el Almenara y todos los hospitales están colapsados, porque todo el mundo va a los hospitales, cuando sabemos que el 80% de la población puede y debe atenderse en el primer nivel de atención. Otro de los grandes problemas, medicamentos. Primero tengo que comentarles que el 5% de la población peruana vive en extrema pobreza y entonces el 40% del gasto de bolsillo del ciudadano se va en medicamentos. Y encima no hay medicamentos, no los consiguen, por lo tanto debemos acceder a darle el acceso a los medicamentos a todos los peruanos. Pero esto se puede y se debe conseguir con una política adecuada, que es lo que sugerimos o lo que proponemos, porque ya tenemos el proyecto elaborado, es una superintendencia de medicamentos y alimentos, como es la FDA en los Estados Unidos. La FDA trabaja ambas y además es totalmente autónoma y no depende del Ministerio de Salud como lo es ahora la DGMI. Como sé que el tiempo es corto, voy a plantear solamente y mencionar algunas otras propuestas. Yo presenté al jurado electoral, cuando pidieron un proyecto de ley, también hacer una superintendencia de su salud, porque su salud habría que autonomizarla, es un regulador de la salud y que debe controlar lo que es la infraestructura, equipamiento, los precios de las clínicas, cuánto cobran las clínicas. No tenemos un pago adecuado para los médicos, y ahí viene otro tema, que es otra propuesta que quiero presentar: nombrar a todos los médicos y a todo el personal de salud. El primer ente que genera la informalidad en el país, el primer ente, es el Estado. El Estado es el que, entonces, no debemos permitir, y no que como congresistas, creo que la célula parlamentaria siempre ha trabajado en derecho público y creemos que podemos conseguir que todo el personal de salud comience a formalizarse. Así que bueno, esas algunas de las propuestas, además de otras muchas más. El hecho de haber trabajado, no he hablado nada de los quemados, que hay muchas cosas por hacer, porque creo que ese es un tema más acotado, pero es muy necesario la preocupación y hacer algo con los quemados. El Perú hasta ahora, o Lima hasta ahora, no tiene una unidad de quemados para adultos, a pesar de que se lo pedimos a todos los presidentes, incluyendo al presidente García, que haga una unidad de quemados para adultos.
Si hay otro incendio como en esa redonda, lamentablemente no podemos atenderlos adecuadamente. Bueno, les agradezco su tiempo, haberlos escuchado, y espero que voten por el número 61, que vamos a luchar por la salud de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Viva Alapra, viva Haya, viva García. Y vivamos todos para poder llegar a hacer una buena gestión. Gracias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Muy gentil. Nuestra querida compañera Rocío Valencia de la Torre, por favor. Ella es una investigadora social, como todos bien conocemos de sus obras escritas, aparte que es docente universitaria y también es una dedicada amante de la poesía. Gracias, por favor, compañeros. tienes tus 15 minutos. Para quienes no me conocen, en efecto, bueno, me gradué en Humanidades en la Universidad de Angers, en Francia, en Lingüística, Historia y Literatura Española en la Universidad de Nantes, también en Francia, en Periodismo y Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos soy egresada del doctorado en Letras, en Literatura Peruana y Latinoamericana. Estos últimos años me he dedicado a la investigación social y a redactar mis ensayos. Mi libro Aporte de Italia a la Nación Peruana y Memorias de Víctor Raúl Haya de la Torre en Italia está al alcance en la librería El Virrey, por si tuvieran algún interés en revisarlo. Narra aspectos de la vida de Haya de la Torre en Europa que nadie conocía, que son importantes, creo, para toda aprista de tener al alcance de la mano. Luego, aparte de ello, he hecho 2 investigaciones sobre la mujer, porque me interesa mucho poner muy en alto el nombre de la mujer peruana y sobre todo, vamos a decir, brindarle una definición bien estructurada y veraz acerca de lo que significa el feminismo en el APRA o el feminismo aprista, que es un feminismo orientado hacia el respeto a la vida y el respeto a la familia. Entonces, bajo esa mirada y esa reflexión, realicé 2 investigaciones, una de ellas sobre la vida y obra de Flora Tristán, que se tituló Estudios sobre Flora Tristán a través de las novelas Una mujer sola contra el mundo y El paraíso en la otra esquina, de Mario Vargas Llosa. Una mujer sola contra el mundo es obra de nuestro recordado doctor Luis Alberto Sánchez. Hago una comparación en ese estudio, en esa tesina, sobre la mirada, ¿no?, de ambos escritores, literatos, uno de ellos premio Nobel, de lo que es los aportes de Flora Tristán al avance del feminismo en nuestro país y los derechos de la mujer. No olvidemos que Flora Tristán fue la primera en haber marcado la frase trabajadores del mundo unidos, y la creadora de la Unión Internacional de Trabajadores, de esa unión como concepto, ¿no?, que luego, como sabemos bien, recogen Marx y Engels en su manifiesto comunista de 1948, pero en realidad la idea, yo diría el ideal de unir a todos los trabajadores del mundo en una sola fuerza, en una unión internacional, es una idea de Flora Tristán, la recordada franco-peruana, ¿no?, que vino a Arequipa en el año 1842. Bueno, no voy a extender más todos los estudios e investigaciones. El último que he hecho es sobre Magda Portal, porque había necesidad de aclarar ciertas verdades acerca de la política y poeta de inicios del siglo XX. Ese estudio, sobre Magda Portal todavía no lo he defendido, lo voy a defender en San Marcos este fin de año. Se titula Visión de la estética y visión de la mujer a través de 3 ensayos de Magda Portal, ¿no?, que fue, como ustedes saben, una de las fundadoras del aprismo continental, ¿no?, a partir del año 1930, aunque ella estuvo en realidad trabajando en el proyecto para fundar el Partido Aprista desde México, desde el año 1928, ¿no?, al lado de Serafín del Mar y muchos otros más.
Es un poco el resumen de lo que he venido haciendo en mi vida académica estos últimos años, compañeros. Pero como aprista en mi trayectoria, bueno, he sido secretaria de capacitación aquí en Miraflores, y también he sido representante de mi base en el congreso que hubo el año pasado en el Instituto de Estudios Peruanos, con una ponencia sobre justamente la visión, bueno, antecedentes históricos e ideológicos de Magda Portal, el aprismo y otros más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué propongo yo en mi candidatura? Yo estoy ahora postulando a la candidatura al Senado por la región Lima. Como mujer aprista, tengo dos preocupaciones en cuanto al tema de la salud pública. Y saludo la presencia de mis compañeros médicos que honran esta mesa con su presencia, ¿no? Y les digo que, o sea, estoy realmente de acuerdo con lo que he escuchado, por ejemplo, del candidato, ¿no? El doctor que nos acaba de iluminar con su ponencia, el doctor Walter. Los niños y los jóvenes son las dos poblaciones que más preocupan. Los problemas urgentes que yo he podido soslayar son, en primer lugar, la anemia, en segundo, la desnutrición, y en tercero, el abuso sexual y el embarazo precoz. En anemia tenemos, compañeros, el 43,7% de la población de infantes de 6 a 35 meses con anemia, lo cual es una cifra demasiado alta, y que se concentra en los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Arequipa con mayor incidencia. En cuanto a desnutrición crónica, en el año 2021, esta afectó a 11,5 de las niñas y niños menores de 5 años a nivel nacional. 11,5. También es una cifra bastante alarmante. Los departamentos más golpeados son Huancavelica con 27%, Loreto con 23% y Cajamarca con 21%. Lima Metropolitana tiene un 6,8%, según encuesta ENDES 2021. En cuanto al embarazo precoz, infantil y adolescente, tenemos que en la ciudad y sobre todo en el campo, la problemática del embarazo no deseado impide que las niñas y adolescentes peruanas terminen sus estudios, pudiendo así construir su proyecto de vida. 3 factores actúan como desventaja: el embarazo precoz, el matrimonio prematuro y la pobreza. 20.6 de mujeres de 12 a 24 años abandonan sus estudios por causa del embarazo precoz. De acuerdo a fuentes oficiales, en Perú el 12.5 de adolescentes entre 15 y 19 años estuvo embarazada por lo menos una vez. Y aunque ha habido una disminución de 5 puntos en la población de 15 a 19 años, pasando del 13 al 8% en el 2023, la tasa de embarazo de niñas de 10 a 14 años se ha consolidado como una de las más altas en la región, donde el Perú ocupa el puesto 11 de 23 países. Asimismo, es una de las principales causas de estos embarazos de niñas de 10 a 14 años, la violencia sexual. De otro lado, en los departamentos de Loreto y Ucayali, la cifra de embarazos precoces creció en un 40% en los años 2022 y 2023. Propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que yo llevo al Senado de la República por Lima, por la región Lima? En primer lugar, el programa Hierro en Casa, que es una entrega domiciliaria mensual de suplementos de hierro y ácido fólico a gestantes y niños de 6 a 36 meses a través de agentes comunitarios y promotores de salud. Luego, el chequeo familiar obligatorio en el primer año de vida del niño con incentivos económicos o alimentarios para las familias que mantengan niveles normales de hemoglobina. La fortificación familiar, convenio con molinos, la fortificación industrial, convenio con molinos, panaderías y productos locales que fortifiquen harinas, pastas, arroces y fideos con hierro. Fortificación alimenticia que promueva también, compañeros, el consumo de la quinoa, de la sangrecita, de las menudencias, de la anchoveta, de los granos andinos y de la algarrobina, que es una fuente vegetal de hierro poco conocida y menos utilizada. Entonces, el problema de la desnutrición, ¿qué cosa propongo? En realidad propongo el programa 1000 primeros días con nutrición familiar asegurada, una canasta nutricional familiar para gestantes y niños menores de 2 años que contenga alimentos ricos en proteínas y micronutrientes, como por ejemplo la quinoa, la kiwicha, el taro y el pescado, la sangrecita de la algarrobina.
acompañamiento familiar domiciliario por agentes comunitarios, control de crecimiento y desarrollo familiar, con tamizaje nutricional trimestral para madres y niños, articulado con bonos de incentivo. Luego, escuelas y comedores libres de desnutrición, con el objetivo de fortalecer el rol educativo alimentario de las escuelas y los programas sociales. La reforma nutricional del programa Caliwarma, escuelas con cocina nutritiva y comedores populares y ollas comunales saludables abastecidas por productos locales y con capacitación en balance nutricional e infantil. Bien, dejando un poco de lado el tema nutricional y de salud, voy a pasar al tema que nos preocupa del embarazo precoz, ¿no? y de la violencia sexual en esta población de niñas de 10 a 14 años. ¿Qué propongo? A ver, propongo campañas de educación sexual y familiar en todas las escuelas secundarias a nivel nacional para disminuir en 5 puntos porcentuales la proporción de adolescentes que dejan de estudiar por causa de un embarazo precoz o matrimonio. Campañas también de abstinencia en niñas y niños de 10 a 14 años y en adolescentes de 15 a 19 años, promoviendo como valor el respeto a su integridad y la meta de lograr un hogar bien constituido y una familia con una pareja estable e hijos deseados. Fortalecer la educación sexual integral en todos los niveles educativos, atención prioritaria a adolescentes víctimas de la violencia sexual y creación de casas comunitarias, maternas comunitarias en zonas rurales. Antes de terminar, quiero decirles, compañeros, que si bien la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y también el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables tiene, vamos a decir a bien, el Programa de Salud Integral Sexual, y también, bueno, nos habla todo el tiempo de salud reproductiva, no me parece, como mujer aprista, suficiente. Hay que tratar de llevar al Estado, vamos a llevar al gobierno, una mirada del tema de la mujer y de la niña que sea una mirada integral, que sea una mirada de familia, que sea una mirada que les haga entender que no solamente vamos a hablarles de sus derechos, sino también les tenemos que hablar de sus obligaciones, sobre todo sus obligaciones, vamos a decir, con la familia, ¿no? Con la nueva familia que están formando. Yo pienso que ya hemos tenido bastante, yo creo, de un feminismo desmedido y de un feminismo, vamos a decir, divorciado del varón. No, una vida es asunto de dos, de la mujer y del varón. Y también el problema de la mujer no es solo el problema de la mujer o de la niña violada, es el problema de toda la familia, de toda la estructura, de esta unidad básica de la sociedad, santuario de la vida humana que está siendo destrozado y atacado, ¿no? Ya ustedes saben por qué, no tengo que explicarles. Bien, para finalizar, decirles que el APRA es un paradigma social para el Perú y América Latina, que además el APRA es una universidad de conocimientos y que es una doctrina en favor del oprimido, del excluido, del desvalido y del que menos tiene. Y que por esas razones es que yo estoy postulando con el número 2 a Lima Metropolitana, para que llevemos esta doctrina extraordinaria que tenemos, que es el aprismo, la llevemos pues al Congreso de la República y al Gobierno, para lo que les acabo de mencionar. Nada más, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, compañera Rocío. Muchas gracias por ayudarnos a respetar los tiempos. Gracias. Felicitaciones por tu discurso, tu presentación. Compañero Saúl Garrido, médico cirujano, labora en salud, está dedicado también a la parte administrativa, dirigencial de diferentes centros de salud que administra de salud a nivel de Lima y país. Compañero Saúl, adelante, por favor. Muchas gracias, compañeros. En primer lugar, agradecer al Comité de Miraflores por la oportunidad de poder dirigirnos a los compañeros todos en esta circunstancia interna electoral para hacerles llegar las propuestas que traemos a este proceso. Nuestra candidatura, más allá de responder a la emoción propia de participar democráticamente en la vida política del país, nace de la intención de proponer
de traer propuestas, aportes al partido para que, independientemente de los resultados del 30 de noviembre, puedan ser incorporados, discutidos y trabajados por el partido. Esta decisión personal de participar lleva obviamente una gran responsabilidad, pues el Partido del Pueblo hoy en día ha comenzado a aparecer dentro de las opciones en el mercado electoral, como demuestran los últimos sondeos. Yo creo que en la medida que la palabra, el mensaje del aprismo vaya calando, nuestra posibilidad electoral obviamente va a ir poniéndose en una mejor condición. Pero para ello necesitamos propuestas que nos lleven de nuevo cerca de ese pueblo, cuya dolencia está a veces normalizada, cuyos problemas parecen no trascender. Hace poco un grupo musical ha sido baleado, un cantante de música tropical ha sido asesinado, y eso ha motivado hasta paros. Sin embargo, las noticias de los miles de pacientes no atendidos en nuestros hospitales, o que concurren por una cita a un hospital y les dan una cita para febrero o marzo del próximo año, eso no escandaliza a nadie. Hemos normalizado una situación caótica en la que no debemos incurrir y la que no debemos permitir. La primera propuesta que hemos planteado no es sentarnos a decir necesitamos 10 hospitales, 20 postas médicas, 5 en Comas, 10 en San Juan de Lurigancho, porque eso toma tiempo y la salud no espera. Nuestra primera propuesta es utilizar los espacios no utilizados, los turnos no utilizados en los hospitales. Muchas veces podemos ver cómo los hospitales dejan de atender 4 o 5 de la tarde, todos apagan la luz, se retiran y no hay nadie. Y ese espacio no utilizado no es aprovechado. ¿Por qué no instituimos vía ley la ampliación de los turnos de atención en todos los establecimientos de salud? Eso no implica que no construyamos hospitales, pero construir un hospital demora pues 6, 7 años, si es que se construye, porque muchas veces solamente se queda en proyecto. Si nosotros utilizamos por norma, por ley, el espacio no utilizado, automáticamente vamos a incrementar la oferta asistencial, y ese paciente que tiene que esperar hasta marzo o febrero en atenderse, de repente solamente tendrá que esperar unas cuantas semanas. Ahí automáticamente estamos incrementando la oferta y la posibilidad de atención. De repente, para una enfermedad menor eso no es trascendente, pero para un paciente con cáncer sí lo es. Para un paciente, para una señora embarazada sí lo es, porque está por medio no solamente su vida, sino la de su bebé. Entonces, con instituir el uso obligatorio de los espacios no utilizados, vamos a tener un aumento inmediato de la oferta asistencial y vamos a comenzar a aliviar este problema álgido de la falta de citas y la falta de atención en nuestros establecimientos. Y eso para todos los niveles, tanto hospitales como postas médicas, sin haber construido y sin haber colocado un ladrillo. Eso obviamente también va a requerir personal. Y el primer personal que está a mano es el personal que trabaja ya en los establecimientos. Oiga, doctor, pero esas normas ya existen las horas extras. Claro, pues existen, pero existe un poquito. Se da un poquito todos los meses y se palía de una forma muy breve, muy escasa, la real necesidad que hay. Démosle también a los establecimientos de salud los recursos para que puedan trabajar con los profesionales de la salud que están dispuestos a atender en esas horas adicionales de trabajo. A los pacientes, démosle y paguémosle oportunamente. Y tampoco los tengamos mendigando, porque son personas como todas que tienen familias. Y si los vamos a tener mendigando, o si les vamos a hacer perro muerto, o si se lo va a hacer el Estado, obviamente estas iniciativas se van a frustrar. Entonces, ese es un primer paso que planteo como una necesidad de carácter obligatorio. Un segundo aspecto tiene que ver con los establecimientos de salud en sí.
muchos de ellos conceptuados, construidos y diseñados de repente para una medicina medieval. Hace poco acabamos de pasar una pandemia que llevó al Estado a plantear una decisión de cerrar los establecimientos del primer nivel y dejar en abandono a toda la población. Y aquellos que podían llegar a un hospital, calificados según su resultado de una prueba rápida que no servía para nada. Me ha tocado la oportunidad de atender a cientos de pacientes con cuadro clínico de COVID, pruebas negativas que eran rechazados de los hospitales por esa condición. Entonces, si no tenemos en los establecimientos del primer nivel funcionando y funcionando en las condiciones adecuadas, poco o nada vamos a hacer por ellos. Es por eso que la segunda línea de la propuesta que estamos planteando es que los establecimientos de salud del primer nivel cuenten con los medios adecuados para tratar las enfermedades más prevalentes. Y me refiero a una enfermedad tan conocida y tan difundida como la tuberculosis, que debió servirnos de laboratorio por muchos años para prever lo que podía pasar por el COVID. A nosotros se nos ha hecho creer que cuando vino el COVID no sabíamos qué hacer, pero nadie le dice a usted que las pruebas moleculares se utilizan en el país desde principios del siglo XXI. Nadie le ha dicho a usted que en el programa de tuberculosis nacional utiliza las pruebas moleculares para diagnóstico de tuberculosis desde el año 2010. Obviamente, cuando llegó el COVID del año 2020, sabíamos cuáles eran los medios diagnósticos. Aquí nadie se ha sorprendido, porque eso ya existía. Y tantas otras medidas que se han utilizado en los programas de tuberculosis ya eran conocidos por todo el personal que allí trabajaba. Si ustedes recuerdan nuestros programas de control de la tuberculosis, todo el personal desde hace décadas está ataviado con sus equipos de protección personal, sus EPPs, y eran los únicos que en las postas, en el primer nivel, tenían sus mascarillas N95. Entonces, no digamos y no engañemos a la gente diciéndoles que no teníamos y no sabíamos qué hacer, sino que no hemos valorado esa experiencia, no la valoramos, no la hemos ponderado. Por eso es que planteamos que los establecimientos de salud dispongan de los medios adecuados de diagnóstico. ¿Cuáles? Las pruebas moleculares, que ya se utilizan como estrategia en otros países para confrontar infecciones respiratorias muy difundidas, que no tienen que ser ni necesitan grandes laboratorios. Aquí el Ministerio de Salud cree que las pruebas moleculares requieren grandes complejos laboratorios en los hospitales nacionales o los institutos especializados. Las pruebas moleculares hoy en día son pruebas de fácil uso y se pueden utilizar en el primer nivel, y eso no requiere más que personal capacitado. Así que es otra de las cosas que estamos planteando como necesidad, porque no solamente tenemos que pensar que la salud de los peruanos no puede esperar, sino porque también tenemos que prepararnos y comenzar a pensar qué vamos a hacer en las futuras pandemias. Hace un instante el doctor Javier nos hacía recordar que Perú había sido el país con mayor tasa de mortalidad en el mundo. ¿Y qué? ¿No vamos a hacer nada al respecto? ¿Vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir? Comencemos a dar los pasos para que eso pueda evitarse y no tengamos que pasar esta lamentable circunstancia otra vez. En relación a la anemia de la que tanto hablamos, de la que tanto discutimos, que el partido puso en agenda, que el compañero presidente de la nación trajo a la agenda nacional en su último gobierno, y que tanto luchó por mejorar las cifras de anemia, de la prevalencia de anemia en nuestro país, es un tema muy complejo en realidad. La anemia tiene que ser atacado de todos los frentes, porque es un problema multifactorial. No solamente depende de que lleguemos con un suplemento a las familias, depende también de la economía de las familias.
de que ese padre tenga trabajo, y de que ese padre tenga la economía para brindar una alimentación balanceada a su familia, pero al mismo tiempo tiene un fuerte componente cultural y antropológico. Quienes hemos trabajado en el primer nivel de atención vemos siempre, con mucha frecuencia, que las gestantes salen con sus bolsas de sulfato ferroso de las consultas médicas el día que les toca su control, pero al día siguiente, con la primera pastilla que toman, se dan cuenta o que les produce gases, dolor abdominal o las estrías. Así que todas las iniciativas de prevención con manejos profilácticos tienen que ser repensadas, replanteadas, porque inclusive a los niños usted les comienza a dar sus gotitas cuando comienzan la lactancia a los 6 meses y también producen un efecto similar. Y la madre, pues, si el niño no se ocupa todos los días, pues no le da. Y ahí quedó el suplemento, ahí quedó la iniciativa, ahí quedó la buena intención que todos tenemos por combatir este problema. Creo yo que debemos instaurar políticas públicas que ataquen este problema serio que afecta a nuestra población de distintos ángulos. De repente, suplementar alimentos de consumo masivo. Quizás si suplementamos el trigo del pan de todos los días, tendríamos un granito de arena más manejable, en una dosis más baja, más tolerable, con un mejor sabor y que produzca menos efectos secundarios. Si insistimos de repente que el arroz que se come todos los días en todas las mesas del país sea suplementado también con fierro, hay que explorar ese tipo de iniciativas, porque las que hasta ahora se han hecho con criterios médicos estrictos no han dado los resultados necesarios. Eso hay que repensarlo y tenerlo en consideración, porque si no vamos a tener este mal prevalente, endémico en nuestro país, que no nos deja avanzar en lo que nosotros queremos evitar fundamentalmente. Y un último punto que quiero tocar es el tema de la infraestructura. La infraestructura de nuestros establecimientos de salud realmente ya quedó en el siglo pasado, y si no en el siglo pasado, en varios siglos atrás. Vimos cómo con la pandemia se cerraron amplias zonas de los hospitales, amplias áreas, y estas zonas se convirtieron en cementerios de equipos biomédicos no usados, porque ya no se atendía consultorio y todo se abocó a la emergencia. No solamente entonces comencemos a pensar que necesitamos construir más establecimientos de salud, más hospitales, sino que esos nuevos hospitales estén pensados para futuras contingencias sanitarias. En la pandemia que puede venir el próximo año, o en 10 años, o en 15 años. Tenemos que comenzar ya a pensar de esa manera, porque lamentablemente en el Perú usted construye un establecimiento y ya no construye más en mucho tiempo. Así que lo poco que podamos avanzar en infraestructura tiene que ser muy bien pensado, ¿no? Hasta ahorita nos vemos en los establecimientos que con las canaletas cableando, porque no se previó la revolución de la informática, del internet y del wifi, que hoy día domina el mundo. Y también esos nuevos sistemas, esos nuevos establecimientos de salud del futuro que vamos a promover, deben servir para atender mejor y más dignamente a los peruanos, de repente con historias clínicas electrónicas, con las cuales podamos atendernos en cualquier parte del país, con una historia clínica que pueda ser como tu cuenta de Facebook, que la puedas abrir en cualquier sitio y pues lo puedas abrir en cualquier servicio, en el MINSA, en el Salud, en tu médico privado. Le das tu clave, tu password y activas inmediatamente tu historia clínica, y ahí están tus resultados, tus recetas, tus placas, esas que muchas veces te olvidas cuando vas al médico. Compañeros, buenas noches, ha sido un gusto compartir este día. Muchas gracias, compañero Saúl. Coincidimos en lo que es la conectividad en el servicio de salud. Hay que sistematizar todo. Bueno, compañera Elizabeth Peláez, candidata a senadora.
Gabriel Elizalde es médico general, por muchos años ha servido al Colegio de Abogados de Lima como médico residente del Policlínico, y bueno, ahora comparte sus experiencias y sus propuestas de observación legislativa y de revisión de la misma en tema de salud. Muchas gracias. Primeramente, bueno, ya me presentó nuestro compañero, agradecerle la oportunidad de dirigirme y expresar lo que puedo aportar. He trabajado 34 años para el sector salud, como bien ha dicho, y 21 años en la parte privada en el Policlínico del Colegio de Abogados. Soy de 52 años de aprismo, última promoción formada por nuestro único jefe, Víctor Raúl Aya de la Torre, la 70-80, formada en la unidad, en la lealtad, más no la complicidad, en la fraternidad, más no el sometimiento, y que eso debe regresar nosotros a la línea de Víctor Raúl de la Torre. Y me siento muy satisfecha porque muchos de los compañeros que se están presentando ya han decidido regresar a esa línea de izquierda democrática, de justicia social y pan con libertad. Bueno, lo que respecta a lo solicitado en el tema de salud, yo digo, la salud y la educación son una responsabilidad del Estado y que quiere darla de calidad, porque son derechos fundamentales del ser humano y consta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestro país, lamentablemente, la salud se encuentra, yo digo, en cuidados intensivos, en una crisis total de valores, de principios, de honestidad, de capacidad. Porque se designa en los cargos a gente que no está preparada. No solamente la corrupción es dinero, la corrupción también es designar a gente en cargos para lo que no está preparado. Y también es el corrupto el que la recibe porque está recibiendo un cargo en que él no está preparado para resolver los grandes problemas de salud que hay en el país. Eso tiene que cambiar. En cuanto a lo que he escuchado a mis colegas hablar de la anemia, realmente en nuestro segundo gobierno se disminuyó muchísimo la anemia y desnutrición, pero nosotros no tenemos que esperar a que los niños se enfermen de anemia. Bueno, los senadores no hacemos proyectos de ley, pero sí podemos impulsar a través de nuestros diputados. Uno de mis impulsos es un apoyo alimentario a la madre gestante. Durante los 9 meses de gestación, la madre debe ser bien alimentada para que ese feto nazca fuerte, vigoroso, y durante los 6 meses posteriores a la lactancia, para que tenga una leche fuerte que produzca los anticuerpos necesarios para que ese niño se defienda contra la anemia, contra la desnutrición y contra otras enfermedades. Eso va a ser uno de mis planteamientos. Y bueno, la corrupción es otro tema que tenemos que combatir. De repente muchos no saben que el Ministerio de Salud es uno de los más corruptos que existen. Bueno, yo conozco bastante porque yo he presidido el Frente Único de Defensa de la Salud de Lima Centro 2015 al 2019, pero ya desde antes me pasé la mitad de mi vida denunciando y la mitad de mi vida defendiendo, porque al que denuncia las irregularidades le llaman conflictivos. Si yo era conflictivo, me gustaba ser conflictiva, como denuncié en la época de, si no me recuerdo, de Kuczynski, creo, a la doctora Patricia García, por poner vacunas vencidas a los niños. El Frente Único denunció eso, fuimos perseguidos, pero logramos que ella tuvo que renunciar y un poco cambió la situación. Bueno, esto de la situación caótica que viene atravesando nuestro país viene de la época de Toledo. En la época de Toledo, a todos los funcionarios que eran de carrera se les retiró y en su reemplazo su gente de confianza, que muchos no estaban capacitados. Ahí entraron los caviares y todos los sodalicios. Y ya sabemos que los caviares y comunistas, cuando entran al Estado, son unos parásitos que hay que votarlos, porque por sí solos no salen. Vino el segundo gobierno de nuestro presidente, una mente muy brillante. Bueno, como digo, se combatió la desnutrición, la anemia, pero no se cambió el esquema del Estado. El esquema del Estado es demasiado corrupto. Tenemos que acabar con eso, con el monopolio de medicamentos.
de Gemil, de Encenares, la compra de vacunas que no se hacen correctamente. Se hacen, uno tiene que comprar los medicamentos y las vacunas a 2 años antes de vencer y las compran a 6, 8 meses y después la quieren desaparecer su corrupción en el cuerpo de nuestros niños. Eso también denunciamos nosotros en su momento. Igualmente, como a título personal, denuncié a este último ministro Vázquez por poner vacunas vencidas. Y la Contraloría no funciona. La Contraloría inclusive me amenazó que si mi denuncia no era correcta, entonces me atenía a las consecuencias. Pero no sabían ellos que yo había presidido el Frente Único y sí, las Contralorías anteriores habían tomado acción. No logré que sancionaran nada, pero sí que retiraran todas las vacunas esas que estaban poniendo. Y Pfizer, decía que Pfizer les había indicado a través de vía teléfono que se debían utilizar 8 meses, cuando Estados Unidos es muy estricto. Fecha que está inserta en el envase y es la fecha que termina. ¿No? Iban a poner eso a nuestra población y sobre todo a la parte más vulnerable que son los niños. Hay una corrupción tremenda que tiene que terminar. Otra cosa que para que mejore esto tiene que ser la formalización laboral. Es un escándalo que haya tantos terceros que ni siquiera les pagan 6 meses. Inclusive contratan gente que no se necesita porque es cuestión política. ¿Qué hacen? A gente que ya está 2 o 3 años como tercero la sacan y lo reemplazan con gente de su partido, le quitan el pan de la boca de esa gente y vienen el resto a aprender y entonces así nunca vamos a avanzar. Algunos dicen, no, es imposible que se pueda formalizar a todos los trabajadores del sector salud. Sí es posible, porque se pierden entre 25 a 27 mil millones al año por corrupción. Y si nosotros, el APRA, yo estoy segura que si todos marchamos unidos podemos volver a ser tercer gobierno y podemos combatir radicalmente la corrupción, pero sí tenemos que designar los cargos no por amiguismo ni por compadrazgo, sino gente que pueda sacar de esta crisis en la que nos encontramos, tanto en MINSA como en salud. También el Ministerio de Salud tiene que recobrar su rol rector, que no lo está cumpliendo, porque la salud pública y privada tiene que regirse de acuerdo a los estatutos y estamentos del MINSA. Las clínicas son un abuso, inclusive esto de Soledad, de deporte, también es un abuso, porque ellos no brindan una atención de calidad, son franquicias, se juntan un grupo de profesionales, arman una clínica, le pagan a la municipalidad y ¿qué hacen ellos? Después tienen que recuperar lo que han invertido. Entonces ponen precios muy altos e inclusive mandan análisis, exámenes que no necesita el paciente con tal de recuperarlo e invertir. Todo eso tiene que terminar. Si nosotros no combatimos la corrupción, no habremos avanzado nada. Y de poner a la gente indicada a gerenciar. Tenemos embalsados en salud, creo que son más de 2.000, 3.000 pendientes de cirugías. Entonces no se está cumpliendo los 5 requisitos de una atención de calidad. La calidad no hay. Calidez menos se maltrata al paciente bastante. Eficiencia y eficacia no la hay porque vemos todos los días llenos los hospitales. Y la oportunidad, que es muy importante, menos. La oportunidad quiere decir que nosotros tenemos que atender al paciente en el momento que lo requiere, no dar citas a 3 meses ni a 4 meses. En el salud a veces la dan a 1 año y cuando ya le toca al paciente ya de repente ni siquiera está entre nosotros. Entonces todo eso tiene que terminar para que sea un Estado eficiente. Se tiene que cambiar totalmente. Escuchaba acá mi colega Navarro, creo, de descentralizar, dije, así como están, no tienen supervisión, descentralizados menos. El otro, su salud tampoco cumple la función que le corresponde. O sea, eso tiene que ser un cambio total, profundo en MINSA Salud. Tenemos que terminar, miles de millones también se van en consultorías y asesorías innecesarias en MINSA. En esta última gestión de la ministra Gutiérrez ha pagado 300.000 soles a un exministro por asesorías. Y hasta periodistas cobran asesorías en MINSA a través de ONG. Eso tiene que terminar. El partido PRIsta, que yo casi tengo la seguridad de que pasamos a la segunda vuelta y somos nuevamente gobierno,
Tiene que ver también a quién invita, porque nuestro presidente García se equivocó al invitar a IEU, decimos, para premiar un terrorista indultado, ni siquiera un terrorista arrepentido, indultado. ¿Y qué hizo? Meter en todos los ministerios a sus caviares, y ahí nos dejó el peor ministro de todos los tiempos, que nos dimos cuenta en la pandemia que él había priorizado el oxígeno industrial antes que el oxígeno medicinal. La pandemia que tuvo un manejo desastroso, que como bien dice acá el colega, no utilizaron los centros de salud. Yo me vengo de un centro de salud, nunca me quise ir a un hospital, a pesar de tener especialidad, me quedé en el centro de salud de San Sebastián los 24 años, porque ahí en un centro de salud hay empatía con el paciente, se llega al corazón del paciente, porque ahí tú estás todos los días. En los hospitales es por turno, no están todos los días, de 2 veces por semana. En cambio, en el centro de salud es el que maneja todas las estrategias. Si hubiéramos utilizado a los centros de salud en la pandemia, estoy seguro que no hubiéramos tenido esa cantidad de muertes. Yo le mandé un Twitter al ministro Zamora, porque lo conozco, ya no quiero ni verlo. Le dije, la única manera, de parar esto es que abre los centros de salud. Los centros de salud en un día te vacunan a todita su población, en un día. Entonces en un día podemos hacer todas las pruebas moleculares, ¿ya? Y al día siguiente ya tenemos la respuesta, y el que sale positivo lo llevas a la vía, le pagas sus 15 días de trabajo y lo regresas sano. Ese ya no contagia ni a su familia ni a su vecino, y ahí íbamos a parar que se extendiera tanto la pandemia. No, en mi caso ni me contestó, porque ellos lo que querían era lucrar. Esa era la realidad de lucrar, y trajeron esas pruebas rápidas que daban falsos positivos y falsos negativos. Por eso que la población se confiaba de lo que tenía y estaba positivos, y al otro día ya pues avanzaba con tanta velocidad, porque si el virus te entraba al torrente sanguíneo, ya eras hombre muerto. Te pusieran 20 oxígenos. Eso lo descubrieron los italianos. Yo he atendido más de 1.500 COVID, por eso yo puedo hablar mucho del COVID. En manera presencial he ido a 300 casas y se me habrán muerto 6, porque inmediatamente, oportunamente, se le da el tratamiento. Decían que no había tratamiento, sí había tratamiento. Los italianos descubrieron que si tú inmediatamente no esperabas a que bajara, 90, y inyectabas inmediatamente un antibiótico, ponías una enoxaparina para evitar que llegara al torrente sanguíneo, se salvaba. Pero acá simplemente le ponían un poco de oxígeno y decían que su sistema inmunológico responda. Por eso hubieron tantas muertes. De acuerdo a las estadísticas mundiales, solamente debió morir el 5%, o sea, 15.000. Pero por esto mal manejo. Fue un genocidio de Vizcarra, de Zamora, de Macetti. A Macetti yo toda la vida le denuncié. Yo no sé cómo esa mujer pudo volver a ser ministra cuando ella había sido ministra de Toledo, y hizo ambulancias en esas camionetitas que deben estar en un cementerio, porque cuando estuvieron no entraba ni la camilla. Y no sé, y le pusieron nuevamente, nuestro presidente la puso de ministra del Interior. ¿Y qué hizo? Porque es una corrupta tremenda. ¿Qué hizo? A los patrulleros $20.000, lo que costaba 10.000, porque lo había cambiado de timón. Felizmente se dieron cuenta a tiempo de lo que era, y no duró ni 4 meses, y volvió a ser en la pandemia. Porque ella es la responsable, primero, porque el que es responsable del COVID es el que solicita la logística, y ella firmó para que entraran esas pruebas rápidas, y después la vacuna de Sinopharm, que ahí también nuestro decano del Colegio Médico tiene mucha responsabilidad, tal Palacio, mucha responsabilidad en la vacuna Sinopharm, que ya se sabía que no cubría ni el 50%, y sin embargo él dijo que sí, que cubría. Por eso más de 300 muertos de nuestros colegas. Yo no me puse la vacuna, yo no soy persona vacunada, ni ninguna de mi familia, y ahí están, acá estamos, vivos y presentes. Simplemente nuestro sistema inmunológico lo elevamos comiendo pura fruta, carnes blancas, cuidándonos, protegiéndonos, porque esa ha sido una inyección experimental que entraba al ADN, bloqueaba en ese momento, pero ha alterado el ADN de mucha gente. Por eso que vemos en jóvenes infartos y ha aumentado el cáncer. Y por eso mi preocupación, y bueno, como vuelvo a decir, nosotros no presentamos proyectos de ley, pero sí podemos impulsar. Desde 2015, el cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país.
establecido por la Organización Panamericana de la Salud. Y yo tengo mucha preocupación por los niños y adolescentes. Son 1.800 atenciones entre niños y adolescentes. Se dio la ley del cáncer para los niños y adolescentes en el 2021 y que dice que garantizaba la detección precoz y la atención integral, pero eso no en ningún momento se trataba. Inclusive había un artículo que decía que se iba a dar 2 sueldos mínimos a todas las familias que tuvieran pacientes con cáncer. Más de 2 millones de soles, imposible de cumplir. Eso tiene que volver a ser revisado. Se puede de repente dar, pero a las familias de extrema pobreza, porque no es lo mismo pues alguien que tiene cáncer de extrema pobreza que uno de las gasolinas. A todos no les vas a dar eso. Puede ser la mitad 2 veces al año. Pero lo que se tiene que es en investigación. ¿Por qué nuestro país es el primer lugar en cáncer? Ya no es en otros países. ¿Por qué? Porque no hay una detención precoz, no hay la atención oportuna. Eso principalmente es lo que se tiene que ver, y eso no se está dando. Ese es uno de los que voy a impulsar a través de los jóvenes diputados. Y la otra es sobre el tema de las personas neurodivergentes, en la que se encuentra el autismo, la epilepsia, la dislexia, la disprasia, el TDAH, el síndrome de Tourette. El Estado, ellos son personas que no son enfermas, no es una enfermedad, son personas que su cerebro piensa diferente, pero no son menos. Yo tengo un nieto autista que hoy tiene 14 años y ya está en secundaria, es uno de los primeros alumnos de su colegio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido la capacidad económica para tempranamente llevarle a darle las terapias efectivas. Es un niño inteligentísimo, pero todos los ciudadanos que son neurodivergentes tienen los mismos derechos y el Estado tiene obligación. Según la CONAIE son 15.000 autistas que hay en el país, pero según Elisa de Peláez es el doble, porque hay familias que tienen a veces vergüenza inscribirlos en CONADI o que piensan que no tienen necesidad de inscribirlos en CONADI, y son mucho más. Y las otras personas neurodivergentes no hay estadística. Entonces yo lo que estoy pensando es impulsar la creación del Instituto Nacional para Personas Neurodivergentes, porque reciben todo el apoyo. Ellos tienen que ser inclusivos, y el Estado simplemente da dos plazas para estos niños por aula, y eso no puede ser. Ellos son personas tan iguales que nosotros, que pueden llegar a desarrollar igualmente, porque son inclusivos, son inteligentísimos, y yo voy a impulsar eso. Esos son los dos proyectos. Yo no ofrezco muchas cosas, pero sí cosas centrales, y que se llevo al Senado, que estoy seguro que con el espíritu de Haya y mi espíritu combativo, creo que yo haré mucho en el Senado por la salud del país, porque juntos todos nosotros haremos que la salud no sea un privilegio, sea un derecho de todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Elizabeth. Felicitaciones. Bueno, ahora tenemos la última presentación de la noche, del compañero Carlos Torres, bajo el número 6, ahorita. Número 6, diputado por la región Ica. Muy bien. Carlitos Torres es médico general, es bastante joven, creo que no llegas a los 35 aún. No, tengo 28. 28, caramba, es un lujo para nosotros tener un joven profesional ya en la candidatura para diputado. Muy bien, felicitaciones por Ica. Muchas gracias, compañero. Adelante, Carlos. Agradezco la invitación acá a la Casa del Pueblo de Miraflores. Es agradable compartir con mis colegas y también conversar con los compañeros sobre temas muy importantes en la salud. Nosotros somos el Partido de los Trabajadores Manuales Intelectuales. Somos, literalmente, el Partido de los Trabajadores. Sin embargo, hoy en día, los médicos jóvenes, cuando salen de la carrera, ni qué decir en el internado, nos enfrentamos a un serum, que es la primera línea, porque todos los jóvenes médicos salen a las provincias a cubrir a esos lugares donde no existe o no llega a la atención sanitaria nacional. Sin embargo, la mayoría de estos puestos son ad honorem. Estamos mandando jóvenes profesionales
al lugar más recóndito del Perú a atender a las personas que necesitan atención en salud, sin que les paguen, sin un seguro de vida, sin ninguna prestación. Entonces, como pasa al año, 2 o 3 colegas mueren, 2 o 3 colegas dejan este mundo porque el Estado no se sensibiliza con ellos. Hoy en día los gobiernos locales son los que están encargados de regentar estos servicios, el primer nivel de atención en las provincias. Entonces tenemos que nosotros, como diputados, como parte de la Cámara del Congreso, tanto Cámara Alta como en la Cámara Baja, tenemos que utilizar nuestro derecho o nuestro trabajo como control político para llegar ahí y presionarle a los gobiernos locales a que cumplan, y que si de verdad nos preocupamos nosotros por la salud, tenemos que incidir en el primer nivel de atención, como bien lo decían mis compañeros, mis colegas que me antecedieron. ¿Por qué razón? Si nosotros atacamos a los problemas de salud, a las afecciones de salud, cuando recién empiezan o cuando ni siquiera han empezado y empezamos a dar el estilo de vida saludable, que es educación en salud, porque los estilos de vida saludables es la educación en salud, el reducir las grasas, la comida sin mucho carbohidrato, cómo empezar las dietas, cómo empezar a reconocer los problemas de salud antes que aparezcan, porque se puede, porque es lo que hacen en el primer nivel, en el primer mundo, empezar a trabajar el primer nivel de atención, la prevención y la promoción, para así llegar a la población antes que se enfermen y no congestionar los hospitales. Sí, necesitamos hospitales nuevos, necesitamos modernizar los hospitales, necesitamos mejores equipos, pero también en el primer nivel de atención no hay que olvidarnos de las postas médicas. Las postas son muy importantes en la cobertura de salud, porque la posta, como dijo la compañera Peláez, y es cierto, cuando entra a vacunar y se le dice muy bien, posta, hoy día están en campaña y tienen que llegar a esta zona, lo hacen en un día, como bien lo dicen, porque se ponen todos a trabajar y a caminar y a recorrer. Ellos conocen a la población, conocen dónde están el hacinamiento, dónde están las personas, cuáles son los grupos más vulnerables, porque nosotros hacemos ese estudio en el terreno, en el hospital no se hace. Y es cierto, se hubieran podido salvar muchas vidas en la pandemia si hubiéramos incidido en el primer nivel de atención. Existen en el primer nivel de atención las estrategias sanitarias nacionales, que es lo que hablaba la compañera Rocío Valencia. La educación sexual y reproductiva es una de ellas, pero eso tiene que ser hecho desde el colegio. Tenemos que enseñar a los niños. Sí es cierto, la mayoría es por violencia sexual, pero también es por mala información. Tenemos que reducir el embarazo adolescente para tener niños que se desarrollen mejor, tanto social como profesionalmente. La salud influye en la educación. Por eso tenemos que trabajar articuladamente con los otros servicios nacionales. Justamente la compañera Peláez hablaba de algo y creo que voy a hacer una pequeña incidencia. Hablaba de las personas neurodivergentes. Y sí, son muy categorizadas, miradas a menos. Yo soy neurodivergente. Yo tengo TDAH. Nadie pensaba, y pregúntale a mi mamá, que iba a poder terminar una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque soy neurodivergente, soy TDAH, me distraigo. Pero nosotros tenemos habilidades diferentes. Yo, por ejemplo, soy un gran lector, tengo hiperfoco. Yo me pongo a leer y, como verán, siempre ando escribiendo y mi letra es horrible. No es solo por la carrera, desde chiquito soy así. ¿Pero por qué? Porque yo puedo leer y me concentro y en un tema estoy todo el día dándole y lo entiendo. Pero llego a algo o hago alguna tarea que me parece aburrida y me distraigo, me pongo a caminar, muevo la piernita. Es normal. Yo he hablado con muchas familias de niños TDAH y les he dicho, no es que seamos menos, es más, somos muy inteligentes. Nos sabemos desarrollar en otras habilidades. Yo desde muy niño, sí, me encanta la medicina, vengo de una familia médica, soy tercera generación, pero a su vez soy político y mi papá no podía creer que yo estudiaba medicina, la cual me fue muy bien en la carrera, y además
estaba metido en mi cabeza viendo debates parlamentarios o estaba viendo cuestiones políticas. Llegué al Parlamento joven, estuve en el 2019 ahí, llegué a ser nacional, me llevaron a Naciones Unidas gracias a un gran desarrollo que tuve en ese lugar. ¿Por qué? Porque me gusta. Y sí es cierto, la gente me dice, tú debiste estudiar Derecho, debiste estudiar Ciencias Políticas. Le digo, no, esto me gusta, me agrada, me es mi hiperfoco, me hace estudiar más. Pero también la carrera de medicina me apasiona. Yo no podía pensar en hacer otra cosa más cuando estaba en el internado. Y aún así me escapaba por hacer cosas políticas. Y es así, no somos diferentes, no somos menos. Yo creo que nos da habilidades diferentes que nos pueden hacer mejores, nos pueden ayudar a explotar cosas que muchas otras personas normales no pueden. ¿Y ahora qué es normal? Ya el término de normal y anormal ya no debería utilizarse. Todo es diferente, ya hay nuevos horizontes. Hoy día el Perú se abre nuevos horizontes. En el partido, y voy a meterme en un tema político porque ya de medicina creo que hemos hablado mucho, nos ha llegado un momento histórico hoy en día. Hemos estado 10 años, nosotros los apristas, en los cuarteles de invierno, pero ya nos enfrentamos con una solución posible en el Perú. Nosotros podemos llegar de nuevo a ser lo que éramos, el partido de los profesionales, el partido de los trabajadores manuales. Hablaba con un compañero con el que trabajamos en el paro agrario, el compañero Russell Nina, y conversábamos acerca de los problemas de los trabajadores. Y justo hablábamos del tema que conversó el doctor Walter Navarro, la precarización del sistema de salud. Los trabajadores de salud no viven o no tienen seguridad, trabajan tercerizados, no tienen derechos laborales. Y no estoy hablando solamente de los economistas, estoy hablando de trabajadores ya con RNE, es decir, ya especialistas que trabajan en una clínica, en otro lugar, incluso en el mismo estado, y no tienen derechos laborales. ¿Por qué razón? Porque tenemos la informalidad desde adentro. Por eso es que nosotros, como Cámara Baja, tenemos el deber de no solo presentar proyectos de ley, sino también de fiscalizar. Y fiscalizar no solo el Ejecutivo, tenemos que fiscalizar los gobiernos locales también. No podemos olvidarnos que muchos problemas, sobre todo el tema de la corrupción, se da en los gobiernos locales y en el Ejecutivo, pero tenemos que fiscalizarlos a todos, porque nosotros nos estamos alejando de la población. Hoy día, el Congreso, ¿por qué tiene esa aprobación? No confiamos en nuestros representantes. ¿Por qué? Porque uno, no existen partidos políticos. ¿A quién le reclamas? No son como el APRA. El APRA es el único partido político que existe en el Perú. Partido político de verdad. Porque acá vienen los compañeros y dan la cara. Y acá los compañeros pueden venir a decirles, ay, compañeros, no me gusta su gestión, está haciendo mal. Porque eso es el APRA. Siempre ha sido así. Siempre hemos sido nosotros un partido político democrático. Por eso estamos en elecciones internas. Acá no se ve acá no se vende el número, acá no se vende la plancha. Somos el partido, un verdadero partido democrático, y eso debemos de hacerlo. El 30 de noviembre van a ser las elecciones internas. Todos tenemos posibilidades, todos tenemos un trabajo que hacer muy importante. No es solamente hacer campaña, no es solamente presentarnos y hablar de propuestas, es reactivar el aprismo que nos dejó Víctor Raúl ahí de la Torre, volver a rescatar la maquinaria prista. ¿Qué es la maquinaria prista? Volver a los sectores, reactivar los sectores que hoy están muchos desiertos, reactivar las bases provinciales, distritales que se han perdido mucho. Yo vengo de Ica y yo conozco la realidad de mi región y de verdad se está recomponiendo y estamos trabajando y tenemos que continuar. Que este aprismo que hay hoy en día, estos compañeros que hoy día se reúnen para escucharnos a nosotros, no se pierdan después de las elecciones. Tenemos que recuperar lo que somos, un partido político, democrático, una maquinaria política, que no solamente son masas, o no son masas, mejor dicho, somos cuadros, y todos somos cuadros en el APRA, pero tenemos que saber
que tenemos que reactivar esa maquinaria, volver a los orígenes, volver al trabajo de Víctor Raúl, volver, como lo conversábamos con Rocío con la compañera Rocío Valencia de la Torre antes de entrar. Tenemos que regresar a los compañeros que escribían libros. Hace mucho que no se escriben libros de aprismo. Si bien es cierto, Víctor Raúl fue un hombre visionario, que se adelantó en su tiempo y hasta hoy día sigue vigente. Alan García continuó un camino y nos dio otra perspectiva. Hoy día tenemos que nosotros también proponer y mirar hacia el futuro, hacia las estrellas, como lo hizo ahí de la Torre, y escribir, no, como dijo Víctor Raúl, el que sabe mucho enseña y el que sabe, y si sabe poco aprende. Tenemos que volver a eso. La escuela, hemos perdido la escuela, sí. Yo no he tenido maestros apristas o los grandes maestros que tuvieron mis compañeros. Yo no conocía ahí a la Torre, lo conocí muy poco al presidente Alan, conozco a los grandes compañeros, pero no tuvimos esa formación. ¿Cómo hubiera gustado ver a los compañeros que están ahí al costado, a Fernando León de Vivero, a Luis Alberto Sánchez? Yo lo conozco a Luis Alberto por sus libros, pero no lo conocí y no me dio esa enseñanza. Y es lo que tenemos nosotros los jóvenes. Tengo 28 años, pero yo pienso, y creo que es el pensamiento de todo aprista, que debemos de empezar poco a poco, paso a paso, a recuperar eso y volver a hacer el movimiento de ahí de la Torre, y volver a hacer el movimiento de los trabajadores manuales intelectuales, y volver a hacer ese APRA que el Perú necesita, porque solo el aprismo salvará al Perú. Y creo que estas elecciones del 12 de abril es el momento para demostrar que solo el aprismo salvará al Perú, y tenemos que volver a hacer gobierno, y tenemos que hacer un exitoso tercer gobierno aprista, porque eso lo requiere nuestra patria, en medio de tanta destrucción de la política, en medio de tanta desorganización, en medio de tantos momentos donde ya no sabemos ni quién es el presidente o si va a continuar el próximo mes. El APRA tiene que volver a ser ese mundo, esa línea moral. Tenemos que recuperar la línea moral de ahí de la Torre, y creo que, compañeros, con los compañeros que hemos tenido presentes en la mesa, con los compañeros que tal vez no están y que se están presentando en la campaña, lo vamos a lograr. No se olviden de ir a votar. En el voto de cada uno de ustedes está el futuro del Perú. Gracias, compañeros. Bueno, voy a hacer ahora de moderador. ¿Alguna pregunta del público? ¿Algún comentario que deseen? Compañero. Buenas noches, compañero Peláez. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo harías o cómo haríamos, ¿no? Yo soy médico también, ¿cómo haríamos nosotros para poder mejorar la parte que estabas hablando del segundo? Porque ahora has visto que ahora se está tomando el examen segundo en el ministerio, o sea, se ha hecho una mezcolanza. ¿Cuál es, el objetivo de eso? ¿Cómo lo plantearías? A ver, existe una polémica hoy en día con el tema del examen de salud. Antes se daba la PEFAM con el examen nacional de la medicina o el ENAM. Hoy día el Ministerio de Salud ha tomado el examen y ha dicho, ¿sabes qué? Yo soy el ente rector, entonces yo debo tomar el examen. Y están tomando un examen que está más enfocado al tema de salud pública. Sin embargo, se ve un direccionamiento político hacia ciertas universidades. Yo personalmente me encuentro a favor de que si quieres postular una plaza MINSA, el MINSA debe ser el ente que te dé la plaza. Sin embargo, no puede ser que ciertas universidades de cierto partido político pues tengan unas notas exorbitantes cuando el promedio es mucho menor. Entonces ahí hay un tema muy importante que se tiene que ver y se tiene que hacer una reforma. Quienes deben hacer el examen del CERUM tienen que ser profesionales o profesores de las escuelas, como es el ENAM, porque el ENAM lo hacen los profesores de las universidades para hacer dicho examen. Sin embargo, me parece que lo correcto sería que el MINSA abra una posibilidad de generar que las universidades entren a tallar en este examen y que no sea solamente dirigido
por burócratas que no entienden cómo funciona realmente el sistema sanitario nacional. Ya, sí pues, o sea, tienes toda la razón. Lo que pasa es que te habla, compañero Velarde, yo trabajé, pues, era decano alterno de una facultad de medicina, no digo cuál, sí, lo diré mejor, Católica Santa María de Lima. En ese entonces nosotros hacíamos eso, lo que planteábamos, ¿no? Tanto fue la insistencia del MINSA, porque antes era el ente rector con la unidad, la formadora, ¿no? Las universidades formadoras. Se planteó y se dijo para mejorar este examen, se hacía inmersión con todos los profesores, los mejores profesores que teníamos hacíamos inmersión, se daba el examen de UNAM. Pero no sé qué ocurrió, hubo una jugada maestra por parte de ese entonces que estaba el doctor Oscar Ugarte, y cambió y modificó todo eso, ¿no? Y se perdió lo que es anual de cada universidad y MINSA, esa alternancia se perdió, ¿no? Y quedaron solamente las universidades, algunas universidades que en realidad, pues, se sabe lo que estás diciendo, ¿no? La verdad, se dio, pues, el privilegio a X universidad, y es por eso que ya se tergiversó y se malogró el sistema, ¿no? Lo que tendríamos que hacer era, en ese momento, es mejorar ese sistema, porque ese sistema, tienes toda la razón, tiene que volver a una entidad que son las formadoras y dejar al MINSA que se encargue solamente de entregar sus plazas por su cupo, ¿no? Ese es un planteamiento, sería bueno, ¿no? Que lo puedan considerar. Claro que sí. Si no me equivoco, el Congreso, los compañeros, los parlamentarios de esta época, los congresistas que han estado, han dicho que iban a fiscalizar. Sin embargo, en la práctica se ha visto que fue inexistente, porque obviamente hay favores políticos muy evidentes que se ha visto en la adjudicación de plazas del CERU. Y creo que hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Creo que si nosotros, los apristas, llegáramos al Congreso, al Legislativo, fiscalizaríamos bien esta situación, porque sinceramente los médicos, ya hablando como gremio, hemos perdido representación y hay muchos problemas que se tienen que tratar en ambas cámaras, porque hay intrusismo, hay problemas de salud. Los gobiernos locales son los que deberían regentar el primer nivel de atención en las provincias. Yo veo muchas falencias que hay. ¿Por qué? Porque ellos piensan que mejor es hacer obra en otros aparatos y se descuida la salud, porque siempre se ha descuidado la salud. Compañeros, al respecto del CERUMS, independientemente de quién administra el examen del CERUMS, yo creo que a veces es un insulto a la necesidad del pueblo peruano que, existiendo tantos profesionales calificados, formados en nuestras universidades, se ofrezcan ridículamente tan pocas plazas rentadas, ¿no? Muchas veces, pues, la cantidad de postulantes a estas plazas quintuplica las plazas ofertadas, y cada año es más, con tanta necesidad. En realidad, el número de plazas en los sitios más recónditos del país deberían abrirse de manera rentada para el beneficio de los más necesitados. Bueno, tu agradecimiento, don Carlos. Tu cierre. Bueno, yo sé que estoy en otra región, pero les agradezco a todos el poder escucharnos, a todos los colegas y los compañeros participantes en esta mesa. Le agradezco al compañero Lindo por la oportunidad de dar nuestras propuestas en materia de salud. Y bueno, si alguno, Otarémica, el 6. Éxito, doctor. Compañeros, muchas gracias a los depositores, muchas gracias a Rocío Valencia y a Walter Navarro, que tuvieron que retirarse hace unos minutos porque tenían también igualmente otros compromisos de presentación